Mi madre le dio su herencia a los hijos de mi padrastro, diciéndome, tú tienes a tu padre perdedor. Lo que sea que él tenga será tuyo algún día. 6 meses después, él heredó $5 millones y ahora mamá está exigiendo apoyo económico. Me llamo Tara y tengo 17 años. Supongo que se podría decir que he tenido una vida complicada, especialmente en lo que respecta a la familia. Durante los últimos 7 años, he estado viviendo en lo que la gente podría llamar una familia reconstituida, pero no había mucha mezcla ocurriendo, al menos no para mí. Todo comenzó cuando tenía 10 años, mi madre se volvió a casar después del divorcio con mi padre, y de repente tuve un padrastro y una hermanastra de 12 años llamada Amanda. Todavía recuerdo el día en que se mudaron, Amanda con su ropa de diseñador y su actitud engreída, actuando como si fuera la dueña del lugar desde el primer día. En menos de un año, mi madre tuvo otro bebé, Jess, con mi padrastro, y nuestra casa se llenó aún más. Tara, ¿por qué no puedes ser más como Amanda?, se convirtió en la frase favorita de mi madre. Era como un disco rayado sonando en nuestra casa, Amanda esto, Amanda aquello. Ella era la niña predilecta, inteligente, hermosa y perfecta a los ojos de mi madre. Eres igual que tu padre, una completa perdedora, decía mamá cada vez que metía la pata, lo cual, según ella, era prácticamente todo el tiempo, torpe, terca y buena para nada. Mi padre no estaba muy presente después del divorcio. Vivía solo en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Mamá nunca perdía la oportunidad de recordarme lo patético que pensaba que era él. Tu padre no puede mantener un trabajo más de un mes porque tiene una actitud terrible, decía durante la cena, normalmente después de que yo preguntara si podía visitarlo el fin de semana. Siempre peleando con sus jefes, siempre despedido. Por eso apenas puede pagar la pensión alimenticia. Yo me quedaba allí, empujando la comida en mi plato, tratando de no llorar mientras Amanda sonreía con suficiencia al otro lado de la mesa. Las peleas entre Amanda y yo eran constantes. Cogía mis cosas sin preguntar, saboteaba mis deberes o contaba mentiras sobre mí a sus amigas en el colegio. Cuando me quejaba a mamá, siempre se ponía del lado de Amanda. Deja de ser tan dramática, Tara, espetaba. Si no te gusta vivir con nosotros, siempre puedes irte a vivir con tu padre en esa sucia perrera que llama apartamento. La amenaza pendía sobre mi cabeza constantemente. Mamá sabía que quería a mi padre, pero su casa era estrecha, solo 2 habitaciones diminutas con cocina y baño. Realmente no había espacio para mí allí. A pesar de todo en casa, tenía un lugar seguro, la casa de mi abuela. La abuela era la madre de mi madre, pero nunca tuvo favoritismos. Me quería por quien era, y pasaba tanto tiempo con ella como podía. Su pequeña casa estaba llena del olor a galletas recién hechas y amor incondicional. Hace 2 meses, la abuela se puso muy enferma. Mamá empezó a cuidarla, y yo ayudaba siempre que podía. Hacía la compra, limpiaba la casa y me sentaba con la abuela, leyéndole sus libros favoritos mientras descansaba. Durante esas últimas semanas, la abuela mencionaba a menudo el futuro cuando mamá estaba en la habitación. Prométeme que cuidarás de Tara cuando yo no esté, decía, su voz débil pero decidida. No olvides darle una parte de lo que deje. Se lo merece. Mamá le daba palmaditas en la mano y decía, por supuesto, mamá. Me aseguraré de que Tara esté cuidada. No te preocupes por nada. No me importaba la herencia, solo quería que mi abuela mejorara, pero no lo hizo. Falleció, dejando atrás sus modestos ahorros de $200.000 y su pequeña casa. Estaba devastada. La abuela había sido mi ancla en la tormenta que era mi vida familiar. Un mes después del funeral, mamá convocó una reunión familiar. Todos nos reunimos alrededor de la mesa del comedor, yo, mamá, mi padrastro, Amanda y mi pequeña media hermana. He decidido cómo dividir la herencia de mamá, anunció, con voz formal y distante. Quiero ser justa en esto. Me animé, pensando que tal vez mamá finalmente me reconocería de alguna manera, tal vez recordaría los deseos de la abuela. Amanda se quedará con la casa, dijo mamá, sonriendo a mi hermanastra, y los ahorros irán a un fondo universitario para Jess. La habitación quedó en silencio. Esperé a que continuara, a que mencionara mi nombre. Cuando no lo hizo, encontré mi voz. ¿Y yo qué?, pregunté en voz baja. La abuela quería que yo también tuviera algo. El rostro de mamá se endureció. Tú,
con tu comportamiento terrible, no mereces nada. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo. Además, continuó, intercambiando una mirada de suficiencia con mi padrastro, tienes a tu padre. Lo que sea que él tenga será tuyo eventualmente. Eso debería ser suficiente para ti. No podía creer lo que estaba oyendo. Pero Amanda ni siquiera es tu hija biológica, solté. La abuela era mi abuela, no la suya. El rostro de mamá se puso rojo de ira. ¿Cómo te atreves? Considero a Amanda mi propia hija. Me trata con respeto, a diferencia de ti. Se merece esa casa más de lo que tú podrías merecerla jamás. Esa noche, lloré hasta quedarme dormida. A la mañana siguiente, hice las maletas y llamé a mi padre. Ya no me importaba lo pequeño que fuera su apartamento, cualquier cosa era mejor que quedarme donde no me querían. Papá me recogió esa tarde. Mientras nos alejábamos de la casa de mi madre, no miré hacia atrás ni una sola vez. Vivir con papá no era tan malo como mamá siempre lo había pintado. Claro, su apartamento era pequeño, pero se sentía más como un hogar que la casa de mamá jamás se sintió. No había ninguna Amanda con la que pelear, ningún padrastro mirándome con decepción, y ninguna mamá comparándome con papá a cada paso. Papá no era el perdedor que mamá siempre había descrito. Trabajaba duro en cualquier trabajo que tuviera. El problema no era su ética de trabajo, era que no soportaba la injusticia. Si veía que un compañero de trabajo era maltratado o un jefe tomaba atajos en la seguridad, lo denunciaba. A veces eso significaba que lo despedían, pero al menos defendía algo. Con el apoyo de papá, logré graduarme del instituto con notas decentes, pero la universidad era otra historia. Nos sentamos una noche a hacer números, y la realidad fue dura. Incluso la universidad local más barata estaba fuera de nuestro alcance. Quizás podría pedir un préstamo, sugirió papá, con la frente arrugada por la preocupación. Papá, tu crédito está arruinado, le recordé suavemente. ¿Recuerdas cuando intentaste refinanciar tu coche? Suspiró y se pasó una mano por el pelo canoso. Sí, tienes razón. Esos pocos meses que no pude pagar mis tarjetas de crédito realmente afectaron mi puntuación. Yo no quería pedir préstamos. La idea de graduarme con una deuda masiva me aterraba, especialmente después de ver a papá luchar con sus propios problemas financieros. Simplemente trabajaré un tiempo, decidí, ahorraré, tal vez tome algunas clases en el Community College cuando pueda permitírmelo. Papá pareció querer discutir, pero asintió. Si eso es lo que quieres, pero esto es temporal, Tara. Mereces una educación. Encontré trabajo en Joe's Café, un pequeño local a unos 15 minutos del apartamento de papá. El sueldo no era genial, pero las propinas eran decentes y mis compañeros de trabajo eran agradables. Pasaron 6 meses volando y me acomodé en una rutina, trabajar, casa, dormir, repetir. No era la vida que había imaginado para mí, pero era estable. A veces eso es todo lo que puedes pedir. Luego llegó la noche que lo cambió todo. Estaba calentando las sobras cuando papá llegó a casa del trabajo. Algo no iba bien con él. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban mientras se le cayeron las llaves 2 veces antes de lograr dejarlas en la encimera. Papá, ¿qué pasa?, pregunté inmediatamente, pensando lo peor. ¿Perdiste tu trabajo otra vez? Negó con la cabeza pero no parecía encontrar las palabras. Seguía abriendo la boca y cerrándola de nuevo, como un pez fuera del agua. Siéntate, le dije, guiándolo hacia el sofá. Respira hondo, papá. Después de unos minutos, buscó en su bolso y sacó un sobre grueso lleno de documentos de aspecto oficial. Mi tía Elaine murió, logró decir finalmente. Recordaba vagamente a la tía Elaine. Vivía en la costa opuesta y nunca la había conocido en persona. Papá la llamaba cada Navidad y ocasionalmente mencionaba recibir pequeños regalos de ella para su cumpleaños. Era mi única tía. Yo le enviaba tarjetas, la llamaba en días festivos. Vivía sola, nunca se casó, sin hijos. Me entregó los documentos con manos temblorosas. Me dejó todo, Tara, todo. Empecé a hojear los papeles, esperando ver algunos ahorros modestos, tal vez una pequeña casa que necesitaba ser vendida. Entonces vi el número, y mi corazón se detuvo, $5 millones.
Me derrumbé en el sofá junto a papá, el papel deslizándose de mis dedos. Hay más, dijo papá, su voz todavía temblorosa. Una casa, terrenos, acciones. Tara, valía más de 5 millones de dólares, y me lo dejó todo a mí. 5 millones, repetí, incapaz de procesar el número. ¿Pero cómo? Dijiste que vivía modestamente. Papá asintió. Lo hacía. Una mujer muy frugal, mi tía. A veces me enviaba $500 o $1000 por Navidad, y me preocupaba que estuviera echando mano de su pensión para hacerlo. Se rió, un sonido extraño e incrédulo. Resulta que era una millonaria secreta, invirtió sabiamente durante décadas, nunca gastó mucho en sí misma. Mi mente iba a toda velocidad. Con esa cantidad de dinero, podría ir a cualquier universidad que quisiera. Podríamos mudarnos de este pequeño apartamento. Papá ya no tendría que trabajar en empleos que odiaba. ¿Qué vas a hacer con eso?, pregunté, todavía en shock. Papá me miró, de repente serio. He estado pensando en eso. Lo primero, no le digas a tu madre sobre esto, ni una palabra. Asentí rápidamente. Después de cómo me trató, mamá no iba a recibir ni un céntimo. No necesito mucho, continuó papá. Nunca lo he necesitado. Estoy pensando en mudarme a la casa de la tía Elaine. Está en un pueblo tranquilo y agradable. Me quedaré con $200.000 para mí, suficiente para vivir cómodamente pero sin extravagancias. ¿Y el resto?, pregunté, aunque ya sospechaba su respuesta. Es tuyo, Tara, todo. Sus ojos eran claros y decididos. Me temo que perdería el control con tanto dinero, me iría de juerga, tomaría malas decisiones. Nunca he sido bueno con el exceso. Pero tú, siempre has sido sensata, incluso de niña. Intenté protestar, pero papá había tomado una decisión. Te mereces esta oportunidad, Tara, después de todo lo que tu madre te ha hecho pasar, después de que te negaran la herencia de tu abuela. Esto es el universo equilibrando la balanza. El mes siguiente fue un torbellino de abogados, asesores financieros y papeleo. Fiel a su palabra, papá transfirió casi todo a mi nombre, quedándose solo con $200.000 y la casa para él. Compró un SUV nuevo, nada demasiado llamativo, insistió, y se mudó al otro lado del país a la casa de la tía Elaine. En cuanto a mí, finalmente me permití soñar. Solicité ingreso en la prestigiosa universidad privada de nuestra ciudad a la que había renunciado años atrás. Con mis nuevas finanzas, la matrícula ya no era un obstáculo. Compré un bonito apartamento en el centro y un coche fiable. Papá y yo hacíamos videollamadas casi a diario. Se le veía más feliz de lo que nunca lo había visto. Tengo más que suficiente, me aseguraba cuando le preguntaba si necesitaba algo. Estoy viajando, conociendo gente, probando cosas nuevas por primera vez en mi vida. No me preocupan las facturas. Pasó un año, y mi nueva vida se sentía casi normal hasta que un día sonó mi teléfono y el nombre de mi madre apareció en la pantalla. No habíamos hablado en más de un año. Mi dedo dudó sobre el botón de rechazar, pero la curiosidad pudo más. Hola, respondí, tratando de mantener mi voz neutral. Tara, por fin, llegó la voz de mi madre, con esa dulzura falsa que había aprendido a reconocer a lo largo de los años. ¿Cómo estás, cariño? Ha pasado tanto tiempo. Estoy bien, respondí con cautela. ¿Qué quieres, mamá? Hubo una pausa, y luego dejó la actuación. He oído noticias interesantes de algunos viejos amigos de tu padre, dijo, su tono agudizándose. Aparentemente, recibió una herencia bastante grande, $5 millones, me han dicho. Se me encogió el estómago. Papá había sido cuidadoso, pero en los pueblos pequeños la gente habla mucho. Alguien debió verlo con su nuevo SUV o escucharlo hablar de su tía. Mi madre continuó cuando no respondí. También escuché que te transfirió casi todo a ti. ¿Cómo pudiste no contarme esto? Debería haber sido la primera en saberlo. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Por qué iba a contarte algo? La última vez que hablamos, dijiste que no merecía nada de la herencia de la abuela. Le diste todo a Amanda y Jess, ¿recuerdas? Eso fue diferente, resopló. Estaba enfadada. Deberías entender y perdonarme. ¿Entender qué?
¿Que me has tratado como basura toda mi vida? Las palabras salieron a borbotones. Que siempre has favorecido a Amanda sobre mí, que amenazaste con echarme de casa cada vez que me defendía. Estás siendo dramática, dijo con desdén. Mira, Tara, somos familia, y ahora mismo nuestra familia está pasando por algunas dificultades financieras. El negocio de tu padrastro no va bien, y con la universidad de Amanda acercándose, la familia ayuda a la familia. Me reí amargamente. ¿Familia? Dejaste muy claro que yo no era parte de tu familia cuando me excluiste de la herencia de la abuela. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Que todo lo que obtendría vendría de papá. Hubo una pausa en la línea. Bueno, continué, tenías razón. Todo lo que tengo vino de papá, y no te debo ni un céntimo. Le diré a todo el mundo la persona egoísta en la que te has convertido, amenazó. Todos nuestros parientes sabrán cómo te niegas a ayudar a tu propia madre. Adelante, respondí, sorprendida por mi propia calma. Ya no me importa lo que tú o cualquier otra persona piense. Terminé la llamada y bloqueé su número. Me temblaban las manos, pero me sentí extrañamente liberada. Por primera vez, me había enfrentado a mi madre sin miedo a las consecuencias. Llamé a papá esa noche y le conté lo que había pasado. Me temía esto, suspiró. Tu madre siempre tuvo olfato para el dinero. Siento que te esté molestando. No es tu culpa, le aseguré. Yo me encargué. Pero un mes después, mi madre encontró la manera de contactarme de nuevo a través de un teléfono desechable que no reconocí. Tara, esta es tu última oportunidad, dijo cuando respondí. Voy a demandarte si no me das $2 millones voluntariamente. Casi me atraganto. ¿2 millones? ¿Estás loca? Me lo merezco, insistió. ¿Tienes idea de cuánto dinero gasté criándote durante 17 años? ¿Alimentándote, vistiéndote, poniéndote un techo sobre la cabeza? 2 millones es una ganga. No podía creer lo que estaba oyendo. Si hubieras gastado tanto en mí, habría estado comiendo en platos de oro desde que nací, espeté. La verdad es que apenas gastaste nada en mí después de casarte con mi padrastro. Guardaste todo tu dinero para las preciosas Amanda y Jess. Has ido demasiado lejos ahora, Siseo. Espera noticias de mi abogado. Fiel a su palabra, una carta de un abogado llegó 3 días después. Inmediatamente contacté con el bufete que nos había ayudado a papá y a mí con la herencia, y me conectaron con su mejor abogado defensor, el señor Harrison. Señorita Tara, dijo después de revisar mi caso, quiero asegurarle que su madre no tiene ningún fundamento legal. Se ajustó las gafas y sonrió. La herencia fue transferida correctamente de su padre a usted. Era el dinero de la tía de su padre, no suyo, y ciertamente no de su madre. Su madre no tiene ningún derecho sobre nada de eso. Su competencia alivió mi ansiedad, pero todavía temía la confrontación que se avecinaba. 2 semanas después, me senté frente a mi madre en la oficina del señor Harrison. Su abogado, un hombre de aspecto nervioso, estaba sentado a su lado. Mamá también había traído a mi padrastro, que no dejaba de mirarme mal como si le hubiera robado algo personalmente. El señor Harrison explicó con calma y metódicamente por qué la reclamación de mi madre no tenía fundamento. Citó leyes, precedentes y los detalles de cómo se había transferido la herencia. Durante todo el tiempo, la cara de mamá se ponía cada vez más roja. Cuando el señor Harrison terminó, el abogado de mamá le susurró algo. Ella negó con la cabeza violentamente. No, dijo en voz alta. No me rindo. Es mi hija. Ese dinero debería compartirse con nuestra familia. Entonces, para mi absoluto horror, mi madre se deslizó de su silla y se puso de rodillas frente a mí. Por favor, Tara, suplicó, con lágrimas corriendo por su rostro. Necesitamos ayuda. Solo $800.000, eso es todo lo que pedimos. Cuando no respondí, bajó la cifra. $500.000, entonces. Eso no es nada para ti ahora. Permanecí en silencio, avergonzada por ella. $100.000, susurró finalmente. Por favor, Tara, solo $100.000. No pude soportarlo más. La visión de mi madre de rodillas rogando por dinero después de años de maltrato me revolvió el estómago. Me levanté,
murmuré disculpe al señor Harrison y salí corriendo de la habitación. En el pasillo, me apoyé contra la pared, tratando de recuperar el aliento. Esto no era por la familia para ella, nunca lo había sido. Mi madre me veía como nada más que una fuente potencial de dinero. La comprensión dolió, pero también me liberó de cualquier culpa u obligación persistente que pudiera haber sentido. Esa noche, volví a llamar a papá. Estaba emocionalmente agotada. Realmente se puso de rodillas y suplicó, le dije, todavía incrédula. Papá guardó silencio por un momento. Tara, tal vez sea hora de un nuevo comienzo, dijo finalmente. Hay una buena universidad cerca de mí con un programa similar al tuyo. Podrías transferirte, vender tu apartamento, mudarte más cerca de mí, alejarte de todo este drama. La idea fue inmediatamente atractiva. Amaba mi universidad y había hecho algunos amigos, pero el estrés de lidiar con mi madre me estaba pasando factura. Cada vez que mi teléfono sonaba con un número desconocido, mi corazón se aceleraba, pensando que podría ser ella de nuevo. Creo que tienes razón, dije después de considerarlo. Mi tranquilidad vale más que quedarme aquí. La voz de papá se iluminó. Esa es mi chica. Y oye, hay alguien que quiero que conozcas cuando llegues aquí. He estado saliendo con alguien. Se llama Linda. Creo que te caerá bien. Estoy deseando conocerla, dije, y lo decía en serio. Durante las siguientes semanas, investigué universidades cerca de papá, encontré una con un programa que coincidía con el mío y solicité la transferencia. Puse mi apartamento en el mercado y empecé a empacar mis cosas. Cada paso se sentía como deshacerme de otro vínculo con mi pasado, con mi madre y el ambiente tóxico en el que había crecido. Mi apartamento se vendió rápidamente, el mercado inmobiliario estaba en auge y le había puesto un precio justo. Empaqué mi vida en 3 días, doné lo que no necesitaba y envié el resto a la dirección de papá. La universidad cerca de él había aceptado mi solicitud de transferencia, y estaba lista para comenzar el nuevo semestre en 2 semanas. Antes de irme de la ciudad, me reuní con el señor Harrison una última vez para asegurarme de que no habría problemas legales persistentes con mi madre. El caso de su madre fue desestimado con perjuicio, me aseguró, deslizando los documentos judiciales sobre su escritorio. No puede presentar la misma reclamación de nuevo. Es libre de seguir adelante con su vida, señorita Tara. Esas palabras, libre de seguir adelante, resonaron en mi mente mientras conducía a través del país hacia la nueva casa de papá, mi nuevo hogar, supongo. El viaje duró 4 días, y con cada milla, sentí que el peso del pasado se levantaba de mis hombros. La casa de papá, la casa de la tía Elaine, no se parecía en nada a lo que había imaginado. No era una mansión enorme, sino una hermosa casa de estilo craftsman en 2 acres de terreno rodeada de robles y arbustos en flor. Era elegante pero sencilla, tal como aparentemente había sido la tía Elaine. Papá estaba esperando en el porche cuando entré en el camino de entrada. A su lado había una mujer con cabello castaño veteado de plata y una cálida sonrisa. Linda. Bienvenida a casa, pequeña, gritó papá, bajando corriendo los escalones para ayudar con mis maletas. Se veía más saludable de lo que nunca lo había visto, bronceado, en forma, con una facilidad relajada en sus movimientos que había estado ausente durante años. Linda se adelantó, extendiendo su mano. Es maravilloso conocerte por fin, Tara. Tu padre habla de ti constantemente. Su apretón de manos fue firme, sus ojos amables. No había nada artificial en ella, ni entusiasmo forzado ni sonrisas falsas como las que mi madre había perfeccionado a lo largo de los años. Es genial conocerte también, dije, sinceramente. Papá me dio un recorrido por la casa, que tenía 4 dormitorios, un estudio y un solarium que daba a un pequeño estanque en la parte trasera de la propiedad. Esta habitación es tuya, dijo, abriendo una puerta a un luminoso dormitorio de esquina con ventanas en 2 paredes. Linda me ayudó a prepararla, pero puedes cambiar cualquier cosa que no te guste. La habitación era perfecta, sencilla, cómoda, con un escritorio para estudiar y un asiento junto a la ventana donde podía leer. Noté pequeños detalles que demostraban consideración, una pequeña estantería ya llena de algunos de mis títulos favoritos, una manta suave de mi color favorito y una foto enmarcada de papá y yo de un viaje de campamento de hace años. Es perfecta, dije, conteniendo las lágrimas. Gracias a ambos. Durante la cena esa noche,
conocí mejor a Linda. Era viuda, había trabajado como bibliotecaria durante 20 años y tenía 2 hijos adultos que vivían a unas pocas horas de distancia. Era directa, considerada y genuinamente interesada en mi vida y mis estudios. Las siguientes 2 semanas pasaron volando mientras me instalaba y me preparaba para la universidad. Exploré el pueblo, que tenía una encantadora zona céntrica con tiendas locales y cafés. El campus universitario era moderno y vibrante, con edificios enclavados entre árboles maduros y espacios verdes abiertos. En mi primer día de clases, estaba nerviosa pero emocionada. El programa era desafiante pero en el buen sentido, empujándome a pensar y crecer. Hice amigos rápidamente, conectando con un grupo de estudiantes de mi carrera que me invitaron a sesiones de estudio y salidas de fin de semana. Una noche, aproximadamente un mes después de mudarme, estaba estudiando en el solarium cuando mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de un número desconocido. Mi corazón se hundió cuando vi que era de Amanda. Escuché que te mudaste. Mamá ha estado hecha un desastre desde que te negaste a ayudarnos. Espero que estés feliz con tu dinero sucio. Me quedé mirando el mensaje, sintiendo una familiar mezcla de culpa e ira en mi estómago. Luego respiré hondo y lo borré sin responder. Amanda, como mi madre, había tomado su decisión años atrás. Decidieron que yo no era familia cuando les convenía. No les debía nada ahora. Más tarde esa noche, le conté a papá sobre el mensaje. Seguirán intentándolo por un tiempo, dijo con un suspiro. Tu madre nunca pudo aceptar cuando algo no era suyo para controlar o poseer. Siento no haber podido protegerte de eso mientras crecías. Hiciste lo mejor que pudiste, le aseguré, y mira dónde estamos ahora. Él sonrió. Sí, míranos ahora. Durante los meses siguientes, la vida adquirió un ritmo agradable. Sobresalí en mis clases, hice amigos de verdad a quienes les gustaba por quien era, no por lo que tenía. Papá y Linda se casaron en una ceremonia sencilla en el patio trasero con solo unos pocos amigos cercanos presentes. Fui la madrina de papá, de pie a su lado mientras decía sus votos. ¿Estás bien con todo esto?, me preguntó papá en la recepción, señalando la pequeña reunión. Más que bien, le dije honestamente. Linda te hace feliz, eso es todo lo que importa. ¿Y tú?, preguntó. ¿Eres feliz, Tara? Pensé en la pregunta, realmente pensé en ella. Hacía 1 año y medio, había estado trabajando en un café, viviendo en un pequeño apartamento con papá, pensando que mi futuro estaba limitado por las finanzas y las circunstancias. Ahora estaba en una gran universidad, financieramente segura, con un padre que me amaba y una madrastra que me respetaba. Pero más que los cambios externos, cambié por dentro. Ya no me definía por las críticas de mi madre o la crueldad de Amanda. Ya no me sentía responsable de intentar ganar un amor que no se me daba libremente. Sí, papá, dije, viendo a Linda charlar con unos amigos junto al estanque. Soy muy feliz. Todavía pienso en mi madre y su familia a veces. Me pregunto cómo le irá a Amanda en la universidad, si mi pequeña media hermana está creciendo con las mismas presiones que yo enfrenté. Pero no me pongo en contacto, y ellos tampoco, excepto por el ocasional mensaje de texto manipulador que borro sin responder. Ese capítulo de mi vida está cerrado. El futuro se extiende ante mí, lleno de posibilidades que finalmente soy libre de explorar, no por el dinero, aunque ciertamente ayuda, sino porque encontré mi valor más allá de lo que otros piensan de mí.